Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos estos temas, los presentamos en titulares. En Noticia Argentina, este miércoles un juez federal anunció que el expresidente Macri será procesado por espionaje a los familiares de la tripulación del submarino Ara San Juan, que se hundió en 2017. De acuerdo con la resolución judicial, el gobierno nacional espió ilegítimamente a los protagonistas de una de las mayores tragedias que se vivió durante su gestión. Les contamos y lo analizamos. En Noticia México se cumple la mitad del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador con una aprobación de gestión del 71%. Su llamado para reunirse en el Zócalo capitalino fue escuchado por miles. Analizamos estos 3 años de gobierno de AMLO. Y en Noticia México, con un asunto regional, un modelo de desarrollo solidario o solidario de desarrollo como opción para enfrentar el neoliberalismo. Con esta propuesta planteada, finaliza la cumbre del Grupo de Puebla. ¿Cuál es su viabilidad? Vamos a analizarlo. En minutos, en Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Argentina, procesan al expresidente del país, a Mauricio Macri, por presunto espionaje a familiares de las 44 víctimas del hundimiento del submarino Ara San Juan en 2017. El expresidente Mauricio Macri fue procesado este miércoles por el juez Martín Bava por el presunto espionaje a familiares de los 44 marinos fallecidos en el hundimiento del submarino militar Ara San Juan en el 2017, cuando era jefe de Estado. Según una resolución previa de Bava, la vigilancia se hizo con el objetivo de anticiparle a la máxima autoridad del Estado cuáles serían los reclamos del colectivo de familiares, quienes para ese entonces eran los protagonistas de uno de los temas de mayor trascendencia en el país. La tensión entre el gobierno y los familiares fue permanentemente desde el principio. Hubo declaraciones desafortunadas de funcionarios del gabinete y acusaciones de los familiares por maltratos, presunta corrupción y negligencia en el operativo de búsqueda, ya que el submarino se encontró muy cerca del lugar en donde había desaparecido. Es por ello que a Macri se le acusa del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor, en virtud de haber posibilitado la producción de tareas de inteligencia ilegal, generando las condiciones para que se pudieran llevar a cabo almacenamiento y utilización de datos de las personas involucradas, según el fallo de 174 páginas del juez federal Bava. Como parte de este fallo, a Macri se le procesará sin prisión preventiva. En cambio, se le multó por 100 millones de pesos sobre sus bienes y también no podrá salir del país ni ausentarse de su lugar habitual de residencia por un término mayor a 10 días sin previo aviso al tribunal. Por su parte, los familiares de las víctimas del Ara San Juan, desde la desaparición del submarino, sintieron el hostigamiento por parte de las autoridades. Nosotros los familiares estamos solos, junto al juez Bava, buscando y pidiendo justicia para que se pueda realmente encontrar un culpable de esto aberrante que ocurrió en ese año que se perdió el submarino San Juan, que fue la escucha, espía, seguimiento, fotos, seguimiento con drones, papeles, paper, notas, teléfonos pinchados, para ver qué sabíamos nosotros los familiares del Ara San Juan o qué le íbamos a preguntar al presidente Macri. No obstante, Mauricio Macri declaró durante su estadía en Chile que su procesamiento por supuesto espionaje es una persecución política. En tal sentido, como el exmandatario se encuentra en territorio chileno, la normativa comienza a pesar sobre él desde el momento de su reingreso a la Argentina. Más información a esta hora con nuestro corresponsal en Buenos Aires, Juan Carlos Bartolota. Hola Juan, muy buenas noches. ¿Cómo se recibe en el país, en las distintas esferas del ámbito político, social, judicial, además, esta decisión del juez Bava?
¿Qué tal, Tatiana? Muy buenas noches. Primero, la primera repercusión es dentro del propio partido Mauricio Macri. Importantes dirigentes de Cambiemos salieron a defender al expresidente de esta acusación, de la cual es objeto por parte del juez Martín Bava. Vamos a repasar, porque es interesante además ubicar un cierto contexto en estas declaraciones. Por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, alcalde de la Ciudad de Buenos Aires, dice a través de Twitter: Mauricio Macri no espió ni mandó a espiar a nadie. Confío plenamente en él. Claramente detrás de este procesamiento hay una fuerte persecución política. María Eugenia Vidal, que fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires y ahora es diputada nacional electa por la capital federal, dice: mi solidaridad con Mauricio Macri por una justicia que no es justicia, y jueces como Bava nos avergüenzan. Ninguna persecución política nos va a intimidar ni a frenar. Los argentinos ya dijimos basta. Hay más repercusiones, pero quiero hacer hincapié en estos dos, Tatiana, porque estos dos dirigentes forman parte como querellantes de otra causa judicial donde también se acusa a Mauricio Macri y a algunos de sus exfuncionarios de haberlos espiado ilegalmente, como a algunos integrantes de la propia familia de Mauricio Macri. Hay una causa judicial, aparte de esta del submarino Ara San Juan, que tiene o que habría tenido como objetivo este espionaje ilegal contra dirigentes políticos de la oposición, pero también del oficialismo. En ese momento, del oficialismo de ese momento, no estamos hablando del macrismo. Por eso, tanto María Eugenia Vidal como Horacio Rodríguez Larreta, que ahora defienden al expresidente, habrían sido víctimas de espionaje por parte de integrantes de la Agencia Federal de Inteligencia, la AFI. Más repercusiones: Mario Negri, presidente del bloque de Cambiemos, de Interbloque de Cambiemos, dice: ¿Alguien tenía duda de que el juez Bava iba a procesar a Mauricio Macri? Ya lo dijo el expresidente cuando fue al juzgado. La decisión estaba tomada de antemano. Así es la justicia acá. Otro dato para tener en cuenta: hay otra causa judicial que también involucra al expresidente, y a exfuncionarios suyos por haber armado una mesa judicial, es decir, tener cierta connivencia con el Poder Judicial para perseguir no solamente a opositores políticos, sino también a empresarios de la República Argentina, como por ejemplo aquellos que integran el grupo Indalo, que forma parte del grupo periodístico, por ejemplo, C5N y Ámbito Financiero. Una última que tiene que ver, esta ya con tono más amenazante, por parte de Hernán Lombardi, que fuera secretario de medios y de los medios públicos, responsable de haber echado 375 periodistas de la agencia de noticias oficial Telam durante el mandato justamente de Mauricio Macri. Dice: el juez Bava se dedica a perseguir opositores políticos. Es una farsa politiquera oficialista el procesamiento a Mauricio Macri. Los argentinos dijimos basta, decimos basta y diremos basta. En las urnas, en las redes, y aquí la amenaza, y en las calles. Estas son algunas repercusiones de esto, que no es la única causa judicial que involucra a Mauricio Macri. Como decíamos antes, hay otras causas que también preocupan al expresidente, pero esta es la primera donde Mauricio Macri quedó procesado, entonces embargado y con prohibición de salir del país. Esto es lo que ha decidido entonces la justicia, y ahora vendrá el embate justamente de los opositores, que van a tener un poco más de fuerza a partir del 10 de diciembre, cuando se renueve la composición parlamentaria aquí en la República Argentina. Bueno, esos mismos dirigentes que reclamaban independencia del Poder Judicial y hablaban cuando Cristina Fernández de Kirchner o algunos integrantes de su gobierno eran acusados judicialmente, hablaban justamente, e inclusive hasta públicamente, se puede decir, como comúnmente se denomina, apretaban a jueces a través de los medios de comunicación para que tuvieran o hicieran lugar a las acusaciones contra funcionarios kirchneristas. Bueno, ahora utilizan ese mismo argumento para defenderse ante esta acusación del juez Martín Bava. Y lo último, Tatiana, lo que queda detrás de todo esto es que todavía los familiares, las familias de los 44 submarinistas que yacen en el fondo del mar están esperando saber qué pasó con ese submarino. Es decir, por qué se hundió, cuáles fueron las causas y si fue mandado al mar
justamente en condiciones de no hacerlo, y esto habría provocado, según algunos intuyen, la situación de hundimiento del submarino Ara San Juan. Esta es la gran pregunta y esta es la gran respuesta que todos esperan en la República Argentina, saber por qué se hundió el submarino Ara San Juan. Así es, Juan, y es muy importante. Ojalá que a través del sistema judicial y que la verdad diga qué pasó, por qué se hundió el Ara San Juan en 2017 con 44 tripulantes. Gracias, Juan, muy buenas noches. Gracias por todo este contexto y las reacciones. Gracias. Vamos a ir al análisis con el doctor Gregorio Dalbón. Es abogado del presidente de la Nación, Alberto Fernández, de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Nos acompaña desde Buenos Aires. Doctor Dalbón, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias. Dice el juez Baba, a través de esta resolución que se conoce en los medios de comunicación, inteligencia prohibida al más alto nivel y la ilegalidad en el espionaje. Esto para la justicia argentina, ¿qué significa? ¿En qué estado pone la causa que investiga las razones por las que se hundió no solamente el Ara San Juan, sino el espionaje que salió del gobierno nacional? Bueno, en principio es un comienzo en referencia a la perversidad del delito que se le imputa al expresidente Mauricio Macri, porque a las víctimas, a los familiares de las víctimas de ese submarino, hacerles inteligencia a través de la Agencia Federal de Inteligencia, cuyos titulares están procesados, se llaman Magdalani y Arribas, que eran los jefes de inteligencia de su gobierno. Investigarlas de una manera realmente como si fueran delincuentes, terroristas, eran solo familiares de submarinistas. Lo que hacía Mauricio Macri era tratar de, cuando se encontraba con los familiares, saber qué le iban a preguntar para poder contestar. Entonces, utilizaba la inteligencia del Estado para tratar de analizar cuáles eran las preguntas que le iban a hacer los familiares. Hasta ese nivel de perversidad tuvo Mauricio Macri, y recién, después de muchos años, desde el 2017 a hoy, que estamos en el 2021, la justicia, por suerte, trajo un poco de aire fresco para aquellas personas que son los familiares de los muertos del Ara San Juan, y se procesó al expresidente Mauricio Macri, porque realmente la perversidad de espiar familiares de víctimas, creo yo, no existe en democracia en ningún lugar del mundo, solo en la Argentina y solo en el gobierno de Mauricio Macri. Una vergüenza realmente tener que estar expresando que un presidente elegido por el pueblo expió a las víctimas de un hecho tan trágico como hundirse un submarino de personal naval, es decir, de aquellos que luchan por nuestra patria. Realmente el delito y la perversidad que además tuvo de protagonistas en general a mujeres, esposas, mamás, lo que ha dejado realmente acá es una sensación de justicia, por un lado en los que creemos en la justicia, y por el otro lado una vergüenza absoluta por parte de aquellos que manifiestan que esto puede ser una persecución política, porque en realidad las persecuciones políticas se terminaron con el presidente Alberto Fernández, quien desarticuló la Agencia Federal de Inteligencia, que participaba de mesas judiciales que armaba el macrismo para perseguir a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En cambio, Mauricio Macri tiene todas las garantías, tiene todo el debido proceso y tiene la presunción de inocencia. Tiene la suerte de tener un gobierno que respeta la justicia, porque cuando él estuvo en el gobierno nunca respetó a la justicia y siempre, en realidad, hizo él lo que quiso con la justicia. Por eso no es esta causa sola, como bien decía tu corresponsal en Buenos Aires, sino que serán muchas por las que va a tener que presentarse con un abogado y obviamente tener un debido proceso y con todo el respeto que le merece a la justicia un imputado. En este caso, el expresidente Mauricio Macri va a tener que hacerse cargo del desastre y de lo que hizo en la Argentina, principalmente también con la deuda externa, que es un tema que evidentemente nos ha dejado a todos perplejos. 44.000 millones de dólares. Somos 44.000 millones de habitantes. Usted imagínese. Ese es otro crimen. $1.000 cada uno.
Así es, ese es otro crimen que ahora tendrá que salir del bolsillo de los argentinos en los próximos 100 años. Exactamente, y así lo dijo la vicepresidenta, que tiene que haber un nunca más como hubo de la dictadura militar, tiene que haber un nunca más a la deuda con el Fondo Monetario Internacional. No puede quedar impune Macri y su equipo económico después de habernos dejado en la ruina como nos dejó y después de criticar como criticaron el gobierno de Alberto Fernández, que realmente ha puesto blanco sobre negro y se está ocupando de los que menos tienen y de los más humildes. Doctor Dalbón, dice el juez Baba, el gobierno nacional espió ilegítimamente a los protagonistas de una de las mayores tragedias que se vivió en su gestión. ¿Por qué cree usted que para el gobierno, a propósito de ese espionaje ilegal, interpretando qué fue lo que hicieron y además asumirlo como si fuese un asunto de seguridad nacional, si usted bien lo recuerda, es que eran familiares exigiendo justicia y saber qué fue lo que pasó con sus seres queridos, de lo que bien recordábamos con nuestro corresponsal Juan Carlos, que es hasta ahora una pregunta sin respuesta? ¿Por qué cree usted que el gobierno actuó de esa manera? En principio creo que es un modus operandi de Mauricio Macri, porque Mauricio Macri no solo, como decía tu corresponsal, espió a los familiares de Lara San Juan, sino que también espió a su propia familia, a sus propios, políticos que piensan igual que él. Es un modus operandi. Macri entró procesado a la presidencia de la Nación por espionaje ilegal. Evidentemente es un hombre que utiliza el espionaje. Los hombres que utilizan el espionaje, a mi criterio personal como letrado, es que utilizan el espionaje para la extorsión o para conocimiento previo de una acción delictiva. A mi criterio, también creo yo que Mauricio Macri ha espiado periodistas, ha espiado absolutamente a todas las personas que él creía que tenía que conocer de antemano lo que podían llegar a decir o hacer en referencia a su presidencia. Como su presidencia ha sido un desastre, es el único presidente en democracia que no ha sido reelecto, evidentemente lo que quería es saber qué pensaban para poder actuar en consecuencia. Bueno, esta aberración de estos delitos hoy se están investigando con justicia independiente, no con justicia macrista, no con justicia peronista, sino con jueces honestos y probos. En la época de Mauricio Macri, usted sabe que el mejor amigo de Macri, quien le recomendó jueces de la Corte, que hoy están en la Corte Suprema de Justicia, se encuentran fugados en el Uruguay. Por ejemplo, Pepín Rodríguez Simón, otro hombre del riñón de Mauricio Macri, que se dedicaba a apretar jueces a través de los informes de espionaje que le daba inteligencia. Para que usted tenga una idea, el gobierno de Mauricio Macri es el gobierno, yo creo, de toda Latinoamérica que ha cometido los delitos más perversos que uno puede tener en la memoria después de la dictadura militar. Ha sido tremendo el espionaje y ha sido tremendo como no le ha importado a Mauricio Macri, bajo ningún punto de vista, el sentir el dolor de aquellas víctimas de Lara San Juan, de periodistas que solo estaban tratando de investigar, de su propia familia, de su propia tropa, como digo yo, de aquellos que piensan igual que él. Él quería siempre saber antes y tenía armado un grupo de inteligencia paraestatal que investigaba personas, quizás a mí también, quizás a todos. ¿Para qué? Para que él pueda actuar en consecuencia. Y creo que esto va a poner un fin. Y la pregunta suya al final es muy importante. ¿Por qué? Porque yo creo que finalmente el motivo más importante es por qué se hundió el Lara San Juan. ¿Por qué se hundió? Y ese por qué se hundió creo que es el mayor temor que tiene Mauricio Macri que se descubra. Y yo espero que en mi Argentina, donde hoy los jueces están más tranquilos porque no están apretados por Pepín Rodríguez Simón, el que está prófugo, que era un apretador, un operador judicial, ni por Angelici, que era otro apretador y operador judicial de Mauricio Macri, ahora los jueces pueden actuar en libertad. Ojalá se pueda saber alguna vez por qué se hundió ese submarino y quién es el responsable político de ese hundimiento. El máximo responsable de esta tragedia. Doctor Dalbón, el expresidente Macri desde Chile lanza en ristre en contra del juez Baba y dice que
palabras más, palabras menos, que él es un perdido en la justicia, pero que además él a sí mismo se considera como un perseguido político. ¿Cree usted que están tratando de que pase este proceso del juez federal Baba a la Corte Suprema donde están los amigos de él, a una corte en Buenos Aires? Por supuesto va a intentar llevar el juicio a donde están sus amigos que jugaban al tenis en la Quinta de Olivos, que es el lugar donde el presidente argentino tiene su domicilio. Cada vez que asume un presidente va a la Quinta de Olivos, y ahí jugaba al tenis con los jueces que podrían tocarle hoy en sus apelaciones. Pero calculo yo que por decoro, aquellos jueces que están ya denunciados por jugar al tenis con Macri y por resolver cuestiones en contra de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, imagino yo que por decoro van a excusarse de actuar en esas causas. Por supuesto que se va a defender y tiene todo el derecho del mundo de defenderse. Lo que no tiene derecho es de defenderse con alguien que está comprado, con alguien que está amenazado, con alguien que está, como decimos en la Argentina, carpeteado. Carpeteado quiere decir que tiene algo íntimo de los jueces, entonces los aprieta y le dice: o resolvés como yo te digo, o esto sale a la luz. Bueno, ese es Mauricio Macri. Doctor Dalbón, muchísimas gracias. Por ahora lo que queda claro es que es procesado en clave latinoamericana, está imputado del delito de espionaje ilegal en contra de los familiares de la tripulación del submarino Ara San Juan. Doctor Dalbón, muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches a todos, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia México, se cumple la mitad del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador con una aprobación de su gestión del 71%. Su llamado para reunirse en el Zócalo capitalino fue escuchado por miles y miles de personas. Analizamos estos 3 años de su gobierno al volver en Es Noticia. Con la reactivación de la planta de amoníaco y urea, continúa la era de la industrialización del gas. Nuestra planta garantiza la seguridad alimentaria del país y potencia la producción agropecuaria. Es fundamental nuestra planta de urea para poder garantizar la seguridad alimentaria, reducir costos de producción agropecuarios y poder competitivamente ingresar a mercados internacionales. En Noticia México, el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, llega a la mitad de su mandato con una alta popularidad. Desde el Zócalo capitalino presentó su tercer informe de gobierno. No había un alma más en el Zócalo capitalino, donde el presidente AMLO convocó a sus simpatizantes a celebrar 3 años de gobierno. El arribo de miles de personas rebasó el operativo vial diseñado, con las calles aledañas colapsadas. Previo a que el mandatario presentara su tercer informe de gobierno, la gente marchaba en los alrededores del Zócalo para mostrar su respaldo. Las estadísticas no son erradas. Según una encuesta de las Eras Demotecnia, difundida este martes, el 71% de la población mexicana aprueba el desempeño de AMLO, el segundo nivel de popularidad más alto de todo su mandato. A 3 años de su llegada al poder, los aciertos se miden por un gobierno más cercano al ciudadano y que busca reducir
desigualdad. En el mismo sondeo, lo que más valoran los encuestados de la gestión de AMLO son los apoyos y programas sociales puestos en marcha, así como el combate a la corrupción y a los privilegios de las élites. Fueron esas sus banderas cuando llegó a la presidencia en 2018. En cambio, se le cuestiona que no ha disminuido la inseguridad, un flagelo estructural, y que la economía ha mostrado una lenta recuperación tras la caída de 8,5% que sufrió en 2020 a consecuencia de la pandemia. El mandatario está a puertas de una consulta popular para la revocación de mandato impulsada por él mismo. Además de las elecciones locales programadas para 2022, se someterá a la voluntad de los ciudadanos la decisión de si culmina su periodo en septiembre de 2024 o lo da por concluido de manera anticipada, un ejercicio inédito de reafirmación democrática en el país. ¿Y qué ha pasado durante esta jornada? ¿Qué pasa a esta hora? Le preguntamos a nuestro corresponsal en el lugar de la noticia, Eduardo Martínez. Hola, Eduardo, adelante. Hola Tatiana, qué gusto estar contigo, qué gusto saludar al auditorio de Es Noticia. Pues a esta hora el Zócalo capitalino está despejándose, pero sin embargo todavía hay muchas personas que están tratando de llegar a la plancha de que es la plaza más importante del país. El día de hoy se han congregado miles de personas después de que el año pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador no pudiera realizar este acto de manera masiva como ocurrió el día de hoy debido a la pandemia provocada por el coronavirus SARS-CoV-2. Y precisamente sobre la pandemia fue el primer tema del que habló durante este informe de gobierno, el tercero de manera anual, porque recordemos que el presidente tiene la costumbre de informar cada 3 meses sobre cómo avanza su gestión. En este caso, Tatiana, él adelantó que en el tema de salud se ha podido enfrentar de manera muy importante el tema de la epidemia, la emergencia sanitaria. Sin embargo, puso por delante la situación en que encontró el sistema de salud y la falta de especialistas que pudieran atender esta situación. En ese sentido, dijo que para el final de su mandato, todas las personas trabajadores de este sector de la salud que fueron contratados durante la pandemia del coronavirus van a mantener su empleo y seguirán laborando en esta situación. Además, ha señalado que para finales de su sexenio serán 80,000 especialistas los que ya estarán trabajando en el sector sanitario público y sobre todo con ello se estará reduciendo el déficit que hubo de hasta 100,000 trabajadores de la salud para poder hacer frente a esta epidemia de la COVID-19. Además, también señaló que, como tú ya lo adelantabas, este tema del revocatorio que estará planeado para el próximo mes de abril del año próximo, el presidente dijo que era una situación que va a servir para que se siente un precedente y que con ello ya en las próximas sexenios, en las próximas administraciones, los ciudadanos puedan decidir sobre si quieren o no mantener a su gobernante. Además, dijo que se trata de un ejercicio de participación democrática que conviene a todos. El presidente López Obrador recalcó que este es uno de los logros más importantes en materia legislativa de su gobierno, porque esta es una figura que con anterioridad no existía en la legislación mexicana. Por otro lado, también habló de la importancia que viene en el tema de la reforma energética. Esto en cuanto al sector eléctrico principalmente, porque esa es la reforma que ya envió al Congreso y que se estará discutiendo en los próximos meses, y de lo que se trata es recuperar el mercado eléctrico público para que quede en manos del Estado, es decir, el 54% del mercado eléctrico ahora estará en manos del Estado mexicano y el resto quedará para la iniciativa privada. El presidente López Obrador también señaló los avances en materia de infraestructura con la construcción de las obras que son emblemáticas de su gobierno. Por ejemplo, señaló que con los recursos que se ahorraron con la suspensión del Aeropuerto Internacional de Texcoco, que estaba planificado por las administraciones del llamado periodo neoliberal, se está construyendo actualmente el Tren Maya. Con esa obra de infraestructura se desarrollará el sureste del país y tendrá un importante despliegue para el tema turístico, pero también para el transporte de mercancías en esa zona del territorio mexicano. Además, también señaló que el próximo año se estarán inaugurando obras tan importantes como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pero también la refinería de Dos Bocas en el estado de Tabasco, y con ello se podrá tener la posibilidad de
mantener la soberanía energética, pero además también poder subsanar las necesidades en materia de gasolina, hidrocina y también de diésel, combustibles que actualmente se importan de manera importante desde el exterior. Tatiana, en resumen, este es el informe que rindió el presidente López Obrador el día de hoy ante una plaza del Zócalo capitalino bastante llena, que no habíamos visto ya desde hace tiempo debido a la pandemia, pero también debido a que ya no se había convocado por parte del presidente y ahora hace este llamado de manera muy relevante y tiene la respuesta del pueblo, como él lo señaló. Una plaza capitalina a reventar, realmente llamó la atención. Simbólicamente es un asunto también para analizar. Gracias, Eduardo. Muy buenas noches. Vamos a entrar con el análisis. Gracias, Eduardo. Para ello nos acompaña Pedro Miguel, es analista, es periodista, articulista del diario mexicano La Jornada. Nos acompaña también desde Ciudad de México. Pedro, qué placer saludarle. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Tatiana, ¿qué tal? Buenas noches. Mucho gusto. Pedro, le conversaba con Eduardo sobre lo que significa el mensaje que se envía simbólicamente esa plaza del Zócalo capitalino a reventar, una plaza repleta con gente que comenzó a llegar desde la mañana para tomar el mejor lugar. Es la reactivación de la movilización social después de casi 2 años de pandemia y la reactivación de una movilización que se está requiriendo en estos momentos para el gobierno de la Cuarta Transformación, porque vamos a 2 procesos muy importantes. El primero es una reforma eléctrica que se necesita para recuperar el sector energético del estado ruinoso en que lo dejó el régimen neoliberal y para crear reglas que permitan detener el saqueo del sistema público de electricidad por parte de transnacionales muy voraces. Y para aprobar esa reforma se requieren 2/3 de las cámaras, 2/3 que no tiene la coalición de los partidos que respaldan a la 4T. Por lo tanto, se necesita movilizar a la gente para impulsar esa causa que es crítica, que es crucial, que es muy importante, por un lado. Y por otro lado, se requiere movilizar para impulsar la revocación de mandato, que sería la joya de la corona de las aportaciones de este gobierno en materia de democracia participativa. Algo que por supuesto enfrenta la resistencia de los núcleos oligárquicos atrincherados en las instituciones electorales, en el Poder Judicial, en los medios informativos y en otros ámbitos. Sí, Pedro, el presidente López Obrador, a propósito de este discurso, se centró sobre todo en la actividad de carácter local, detallando cada uno de los proyectos, en lo que van, lo que falta por avanzar. Ese es el mensaje que se esperaba para el pueblo, era el mensaje directamente para aquellos que lo estaban escuchando. Algunos dirían que se esperaría un discurso con menos detalle y tal vez con hechos más macros y también además con detalles a nivel de su política exterior. Tatiana, esta transformación nacional es, entre otras cosas, una batalla de símbolos. Y es claro que el presidente decidió darle tintes de informe a un discurso que no es un informe. El informe oficial legal se presenta cada 1 de septiembre y va dirigido al Congreso de la Unión, no al pueblo. Y me parece que claramente López Obrador quiso darle un sentido de informe al pueblo. ¿Por qué? Pues porque él cree en estas cosas, cree en una comunicación directa entre el gobierno y el pueblo. Por otra parte, en efecto, no enfatizó mucho la política exterior, porque pues ahorita estamos en otra circunstancia, pero creo que es claro que en estos 3 años de Cuarta Transformación, la política exterior ha cambiado de manera radical. En primer lugar,
se ha reformulado la relación bilateral con Estados Unidos, una relación que llegó a grados de catástrofe con Enrique Peña Nieto y Donald Trump, y que hoy funciona como no había funcionado creo que nunca, es decir, sin ignorar que hay confrontación, que hay conflicto, que hay puntos de desencuentro, pero evitando que esos puntos de desencuentro contaminen al conjunto de la relación y la lleven a una confrontación general. Creo que se ha pasado la prueba. López Obrador ha podido relacionarse y crear de manera muy constructiva una buena relación, tanto con Trump como con Biden. Esto para México es fundamental. E igualmente fundamental es la relación con el sur. Y me parece que aquí también hay pruebas muy contundentes de una reformulación de la política exterior, de una recuperación de los principios tradicionales de la diplomacia mexicana, respeto a la autodeterminación de los pueblos, no intervención, resolución pacífica de los conflictos, imperio de la legalidad internacional, desde la operación de rescate a Evo Morales, el consiguiente refugio, el refugio a varias personalidades ecuatorianas, el papel de México en el diálogo de Venezuela, en fin, y su papel en los organismos internacionales, notablemente en el Consejo de Seguridad de la ONU, su propuesta de crear una integración continental que deje de lado embargos, bloqueos, sanciones económicas, injerencias, intentos de invasión, todo esto. Sí, te decía, con respecto al gobierno de Estados Unidos, es una situación, diríamos, muy incómoda para este gobierno de México, porque veíamos los anteriores, para no ir muy lejos, con Peña Nieto hacía lo que Estados Unidos, y no hablemos de un gobierno, porque recordemos que en política exterior Estados Unidos cambia sus formas, pero es en general lo mismo, pues Peña Nieto hacía lo que Estados Unidos le dijera. El presidente López Obrador toma sus formas, plantea algunos hechos, pero también ha sido cuestionado porque al final se perciben unos sectores que terminan haciendo lo que Estados Unidos le dice, sobre todo con el tema tan espinoso, tan complicado como es el fenómeno migrante. Así que te pregunto, es una situación muy incómoda la que vive el gobierno de México lidiando con este vecino. Me parece que no. Mira, Tatiana, aquí hay dos consideraciones importantes. Yo creo que hay una rectificación de la política mexicana en materia de migración que era inevitable, con o sin Estados Unidos. En un primer momento de este gobierno se planteó la posibilidad utópica de un respeto irrestricto a la libertad de tránsito. Es una libertad que está consagrada en la Constitución de México, está consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en muchas constituciones de muchos países, pero no hay un sitio en la tierra en donde se cumpla. Es un derecho aspiracional. No existe, hasta donde yo sé, un país que te permita transitar, ingresar, salir, entrar sin pasaporte, sin identificación, etc. Todos los países regulan esta libertad y la constriñen por razones administrativas, de seguridad pública, de seguridad nacional, de control demográfico, de control económico, de lo que sea. Y me parece que el gobierno de México tuvo que aceptar con realismo que no podía estar México solo diciendo libertad de tránsito absoluta para todos, por un lado. Por otro lado, me parece que López Obrador logró coincidir con Trump en un punto nodal, y es que ninguno de ellos querían la migración. Trump no quería la migración, pues porque los latinoamericanos le damos asco, particularmente los mexicanos, y tenía que venderle a su electorado la idea de que somos narcotraficantes, violadores, etc. López Obrador no quiere la migración por una razón muy distinta, y es que la migración conlleva una dosis
terrible de sufrimiento humano para quien la protagoniza. Es decir, la migración masiva ocurre por hambre, ocurre por inseguridad, ocurre por persecución, ocurre por un cierre general de las perspectivas de vida, y la propuesta fue: combatamos la migración desde sus causas, no poniendo muros, sino resolviendo las causas que originan la migración. Esta fue la propuesta y hubo un acuerdo. Y con Biden, pues Biden es más abierto, digamos, no es un xenófobo clásico como Trump, o no parece serlo, o da la impresión de no serlo, y creo que es claro que se ha avanzado mucho en una política migratoria que no pasa por la regulación, por la legislación, sino por los programas de desarrollo para los países de origen de la migración. Sí, aquí quiero profundizar un poco más, Pedro, porque el gobierno de Estados Unidos, que sabe mucho de retórica, dice que se harán tales y tales y tales cosas, pero parece que realmente dejan solo al gobierno de México en una situación tan complicada, porque al final de cuentas se convierte en el muro de contención de todas estas caravanas migrantes centroamericanas, de hondureños, de guatemaltecos, de salvadoreños, que anhelan llegar a la frontera con Estados Unidos. Y México es el que se convierte entonces en el necesario creador de distintas acciones para que a estas personas no pasen tanto sufrimiento. Y Estados Unidos se queda con su retórica. No creo, Tatiana, creo que hay autenticidad en la aceptación de Biden y de Kamala Harris al plan de López Obrador de emprender acciones de desarrollo que arraiguen a las poblaciones, particularmente en el Triángulo Norte de Centroamérica, es decir, El Salvador, Honduras y Guatemala. Lo que hemos visto es que sí hay un acuerdo y sí hay un consentimiento de que se empezará a financiar estos programas que se aplican con asesoría mexicana, porque México tiene ya 3 años de experiencia en su aplicación, y creo que las cosas van caminando a un acuerdo en esa materia. También creo que es importante considerar que la promesa de Biden de una reforma migratoria profunda que ha podido avanzar, pues no depende solo de Biden, es decir, él también está muy atado de manos por el legislativo. Demócratas y republicanos que no quieren la reforma migratoria, que quieren seguir este estatuto sádico e hipócrita de persecución y represión de la migración para manejar una válvula de modulación de la migración dependiendo de las conveniencias económicas de Estados Unidos. Necesito más mano de obra, abro la llave. No necesito tanta mano de obra, cierro la llave. Entonces, Biden está muy atrapado, está muy atrapado, porque también hay que considerar que él tiene a su izquierda un ala que le dio su apoyo, Sanders, por ejemplo, en fin, que le están exigiendo la reforma migratoria. No tiene fácil renegar de la promesa, pero tampoco tiene fácil impulsarla en el legislativo. Entonces es una situación complicada que ha impedido cambios sustanciales, ya no en la política migratoria, en la política fronteriza. Las fronteras, si además se le agrega la epidemia, pues más o menos están como en la época de Trump. Es un fenómeno muy complicado y difícil además de manejarlo y mucho más allá de entenderlo. Pedro, quiero despedirte sin preguntarte sobre otro hecho que es muy importante para el pueblo mexicano, la seguridad. Y que además eso abarca también una cantidad de temas muy complicado, pero me centro en uno, la lucha contra el crimen organizado y esos poderes locales que cooptó el crimen organizado y que desplazó al poder político. ¿Cuánto se ha avanzado en el gobierno de AMLO al respecto? Ya. López Obrador
propuso desde antes de tomar posesión un cambio de paradigma que consistía en enterrar la guerra contra la delincuencia que declaró Felipe Calderón de forma francamente genocida y crear un paradigma nuevo de combate a las adicciones y de enfrentar la inseguridad ciudadana, la inseguridad pública. Esto tiene muchos carriles, muchos matices, muchas dimensiones. Creo que las más importantes son, en primer lugar, renunciar a la lógica militar y a la lógica de confrontación y a la lógica de batallas en la que ya estaba encarrilado el país. Es decir, ya hablábamos de misiles, de helicópteros, de cosas así, cuando pues la lucha se está llevando a cabo con nacionales y además cuando se está llevando a cabo contra un sector de la población que es necesario quitarle todos los prejuicios que viene cargando encima, porque es un sector de la población que no está conformado ni exclusiva ni mayoritariamente por matones, por pistoleros, por sociópatas, no. Es un sector de la población, el del narcotráfico, está conformado en primer lugar y mayoritariamente por campesinos, cultivadores, por amas de casa, por estudiantes, por médicos, por enfermeras, por administradores, por toda una serie de estamentos. Y claro, hay matones, pero también hay niños ahí, trabajando. Entonces la propuesta de exterminarlos pues es terrible, ¿no? Y tenemos que entender como sociedad que las personas son producto de sus circunstancias, que los humanos no nacemos malvados, sino que hay circunstancias que nos empujan a la infracción, al delito, y que lo necesario es eliminar esas circunstancias, no a los actores, ni aplicar una lógica de castigo, sino una lógica de rehabilitación, una lógica empática de entendimiento humano de qué es lo que hay detrás de cada persona que es etiquetada como criminal por los tribunales. Con esto te despido, Pedro. Esto es parte del balance, muy oportuno el análisis de los 3 años, parte del mandato del presidente López Obrador. Pedro, gracias siempre, muy buenas noches. Tatiana, un abrazo para ti y para la auditora. Muchísimas gracias, un abrazo. Así nos vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia México con un asunto regional. Un modelo solidario de desarrollo como opción para enfrentar el neoliberalismo. Con esta propuesta planteada finaliza la cumbre del Grupo de Puebla. ¿Cuál es su viabilidad? Vamos a contárselos al volver en Es Noticia. Cuando un pueblo marcha unido, es invencible. Y ahora damos 1 millón de pasos. La fatiga y el dolor nos fortalecen, porque no caminamos solos, porque marchamos unidos para defender la democracia. ¡Ay, ay, a la marcha por la democracia! ¡Bolivia unida! Porque marchamos al encuentro de un país digno y soberano. Cuando un pueblo decide caminar hacia su propio destino, todos los caminos se abren. Y aquí estamos. Somos millones. Estamos todos. Este es el pueblo que pone en marcha su propia historia.
En Noticia México, cierra la cumbre del Grupo de Puebla con una propuesta concreta para hacer frente al modelo imperante en la región y el mundo. Lo han denominado modelo de desarrollo solidario. La organización multilateral plantea un modelo de desarrollo basado en la solidaridad para atender la desigualdad, la transición económica, la integración y una nueva institucionalidad democrática. Con el análisis de los líderes políticos presentes, las fuerzas conservadoras de la región ejercen persecución judicial contra activistas progresistas en Chile, Argentina, Brasil, Ecuador y España, una realidad que debe ser combatida. El grupo ha señalado que los estados de América Latina además deben fortalecerse para garantizar el cobro progresivo de impuestos a las grandes riquezas y así aumentar la inversión en políticas sociales. Es parte de la decisión final que ha tomado el Grupo de Puebla, grupo de líderes, presidentes de la región, activistas políticos de distintas partes de América Latina y también de España que se daban cita en México y han finalizado con esta decisión final. A ustedes gracias por habernos acompañado, así ponemos punto final también a esta emisión de noticias. Será hasta mañana, sigan con nosotros.